tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma. En los otros artículos, porque fueron 6 artículos, describían como que digamos más a fondo de cómo era esa vida, de la forma que tenían los seres que estaban allí, unos que tenían medio forma humana, medio forma animal y todas esas cosas. Y mientras más describían la vida ahí en la luna, se tendría que hacer menos creíble la noticia, porque eran como cosas muy fantasiosas. Pero sorprendentemente la gente se creía. Al final de todo, este mismo periódico dice o confirma que esta historia era falsa, que era mentira, que era una estrategia de uno de los escritores del periódico para aumentar las ventas. Y esto fue así. Este periódico vendía 8.000 ejemplares más o menos diarios, y pasó de vender 8.000, o sea, el menos que vendía, pasó a vender 19.300 aproximadamente. O sea, triplicó la cantidad, casi la triplicó la cantidad de ejemplares que vendía. Lo sorprendente de todo es que ellos decían, claro, mientras estaba la noticia, obviamente se vendía, pero cuando digamos que era falsa, no se va a vender más, porque la gente se va a sentir engañada, de hecho insultada. Pero no, para sorpresa del que creó la estrategia, se siguió vendiendo el periódico, a pesar de que ellos mismos publicaron de que estas noticias eran todas mentiras, que era como una forma de entretener, que era como forma de un chiste, ¿no? Y después que leí esta historia o este artículo, que está comprobado, está en la internet, lo leí en la internet, saqué 3 conclusiones. Una que compartí de uno de los portales que leí esta historia, y decía que eso fue una estrategia que se aplicó en aquel momento, para 1835, y fue una bola que más nunca se detuvo. Siguió hasta el sol de hoy. Los medios de comunicación siguen utilizando esta estrategia, siguen utilizando la estrategia del fake news o noticias falsas. Todavía la siguen utilizando. No hace mucho, el año pasado, no quiero entrar mucho en detalle, pero como que fuimos víctimas mucho del manejo o de la manipulación de los medios para cierto procedimiento, cierto proceso que hubo acá en la República Argentina. Todos sabemos, porque todos fuimos víctimas de alguna manera de eso. Noticias van, noticias vienen, sacan cosas de contexto, nada más agarran frasecitas de lo que dijo y no exponen el contexto completo del por qué lo dijo, de todo esto, ¿no? Y eso me llevó a una conclusión desde que estamos en el campamento de los preadolescentes, que de hecho se llamaba Dejando las Redes, y se hizo una serie de actividades allí, y una de las conclusiones que sacábamos del campamento era que vivimos en un mundo de mentiras, y lamentablemente vivimos rodeados de malas, de viejas y de falsas noticias. Seguimos hablando con la noticia, no sé qué pensaron los caballeros, pero estoy hablando de noticias todavía, de malas, de viejas y de falsas noticias. Para la época, y por ahí era hasta justificable, ¿no?, que la gente creyera en este tipo de historia, por la ignorancia, porque no tenían mucho tampoco dónde confirmar si esta noticia era verdad o no. Era difícil corroborar si esto era cierto, porque la gente no tenía mucho acceso a la información. Pero hoy en día tenemos acceso a mucha información, y sin embargo la gente sigue creyendo este tipo de cosas, peores. Y no sé si alguno cree aquí en eso, pero están los terraplanistas, que aseguran y aseveran que la Tierra es plana.
y que hay vida detrás de los glaciares, y que hay un planeta ahí y un par de cosas más que para mí no son creíbles, obviamente. Pero bueno, esa gente todavía cree en esas cosas. Pero más sorprendente de que la gente crea, o creamos muchas veces, porque yo también a veces creo cosas así, que más sorprendente de que creamos estas noticias falsas. A mí me sorprendía más porque yo no trato de espiritualizar todo, pero sí trato de que todo lo que leo y lo que me va quedando, lo que me va incomodando, lo llevo a la palabra de Dios o le pregunto al Señor, y esto como, ¿por qué me hace tanto ruido en mi cabeza? Y me acordé después que leí este artículo de una historia que este sí es el plato fuerte, esta es la parte que nos gusta a nosotros. Esta historia está en la palabra de Dios, o sea, esta sí es verdadera historia, ¿no? Esta historia está en Marcos 16, del 9 al 15. Vamos a ver si nos ponen las láminas allí. Bueno, vamos a leerlas entre todos. Dice: cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció Jesús en otras formas a 2 de ellos, que iban camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Siguiente. Y por último, y se tuvo que aparecer Jesús, porque no le creían, se tuvo que aparecer Jesús. Se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió, o sea, los retó, por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Y esta última parte fue lo que inspiró a colocarle el título al mensaje que les traje hoy. En contraparte a lo que les había dicho anteriormente con la historia falsa. Les había dicho que estamos rodeados de malas, de viejas y de falsas noticias. Pero las noticias que están en la palabra de Dios son buenas, son nuevas y son verdaderas. Algo que me causó mucha curiosidad en la palabra de Dios es que, si bien en la primera historia que les conté, hablaba de una noticia. Una noticia fue algo que sucedió y que nadie esperaba. Pero en el caso de los apóstoles, y eso me causó mucha impresión, en el caso de los apóstoles era diferente. No era una noticia que ellos no esperaban. Era el cumplimiento de una promesa que ya el Señor les había dicho. Y no fue una, sino que fueron 2 veces. Porque yo pensaba, no, yo hablo así con el Señor, no quiero caer en faltar de respeto a nadie, pero yo hablo así con el Señor. Yo le decía al Señor, sería que a María Magdalena, por ahí, uno de los 7 demonios que había expulsado de ella era ese espíritu de mentira. A lo mejor Magdalena era mentirosa. Y yo dije, bueno, por ahí los apóstoles dijeron, bueno, esta le sacaron el espíritu de mentira, por ahí volvió. Y está bien, era justificable no creerle a María Magdalena porque tal vez era eso, ¿no? Esas son conjeciones que yo llevo con el Señor, ¿no? Después, pero ya va, se le presentó a los otros 2 también. Y tampoco le creyeron. Entonces, ¿por qué digo que es rudo que los apóstoles no hayan creído en algo que ya el Señor había prometido? ¿Por qué? Porque tiempo atrás, no hacía mucho tiempo, porque si una persona te promete algo, ¿verdad? Hace, no sé, 3 años, ponele, y no está escrito en ningún lado, y por ahí a ti se te puede olvidar, ¿no? Pasó mucho tiempo, una cosa, la otra, se te puede olvidar. Pero hacía poco tiempo el Señor les había anunciado esto
en la última cena cuando estuvo reunido con ellos. Él se reunió con ellos en la última cena de la Pascua y les comentó todo lo que le iban a pasar. Le dijo de que a uno de ellos de los que estaban ahí los iba a traicionar, de que iba a ser entregado, de que lo iban a crucificar, pero también les dijo: al tercer día yo voy a resucitar y voy a verlos en Galilea. Se los dijo, se los anunció. Está ahí, repito el versículo. A ver. Está en Mateo 27, 62, 67. Ahí está. Leen la historia y ahí está cuando él se reunió con sus discípulos y les dijo que él, todo lo que iba a pasar, entre esas cosas, que él iba a resucitar al tercer día y que se iba a presentar. Y los hombres no le creyeron. A lo que esto, yo le pregunté al Señor, pero ¿por qué no le creyeron? O sea, ¿por qué no les creyeron si ya se los había anunciado? Hay en toda la historia, en uno de los versículos, dice que ellos estaban lamentándose y llorando. Yo considero que lo que está escrito acá no es como por rellenar, ¿viste? Todo tiene una razón de ser. Todo lo que está escrito aquí en la palabra tiene una razón de ser. Y si el Señor especifica que estaban lamentándose y llorando, es por algo. Entonces yo le pregunté ese algo porque no entendía. Entonces, la lamentación y el llanto representan aflicción, representan tristeza, representan dolor, representan incertidumbre. Y era lógico que ellos estuvieran así, era lógico que los apóstoles estuvieran sintiendo todo esto. Primero, miedo, porque en aquel entonces, cuando mataban a un líder o castigaban a un líder de cualquier movimiento filosófico o religioso, los próximos que seguían eran sus seguidores. Esos eran los próximos que iban a correr el mismo destino que su líder. Entonces, claro que ellos tenían miedo. Ellos tenían miedo de que los mataran, porque ellos decían, bueno, lo que seguimos somos nosotros. Y de hecho fue así, lo estaban buscando para matarlo, ¿no? Y también tenían incertidumbre. Claro, la mayoría de ellos dejaron sus oficios, dejaron de hecho su familia para seguir al Señor. Y entonces quedaron, como no se acordaban y quedaron, bueno, ya el Señor se murió, ¿y ahora qué hacemos? Volvemos a lo que estábamos y nos van a encontrar más rápido, lo que nos están buscando para matar. Si estaban buscando a Pedro, ¿para dónde iban a ir? Y para el mar, porque él sabía que era pescador. Va a volver a su actividad y ahí lo vamos a encontrar. Y obviamente también tristeza. Tristeza, ¿por qué? Porque obviamente tenían mucho tiempo compartiendo con el Señor, lo amaban, sinceramente lo amaban. Más allá de su falta de fe, ellos amaban al Señor. Pero todo esto todo esto que sentía, hacía que ¿cómo se llama? Que se olvidaran de lo que el Señor les había anunciado o de lo que el Señor les había prometido. Y esta palabra, lo que tocaba en mi corazón era que a nosotros, o a mí, lo quiero personalizar para no caer en juicio con nadie, a mí a veces también se me olvidan las promesas del Señor. Yo no voy a hacerme súper espiritual ni nada. A mí también a veces se me olvidan las promesas del Señor. Claro que sí. Cuando estoy como los apóstoles en aquel tiempo. Estoy en medio de la aflicción, cuando estoy triste, cuando tengo incertidumbre. Estrategia que ha utilizado mucho el enemigo en todos estos días, precisamente en estos días, en esta república, en este país. La incertidumbre, nadie sabe qué va a hacer, nadie sabe qué va a pasar. Todos hacemos conjeturas, bueno, no, pero no tenemos la certeza, obviamente, de lo que va a pasar. Y eso nos pasa a nosotros, o me pasa a mí. Y yo le decía al Señor, bueno, está bien, me diste el mensaje, me dijiste de qué es lo que sufre tu pueblo, pero el Señor es el Señor del todo. Yo le llamo que Dios es Dios del todo o del nada, porque en la palabra todo, no sé cuántas veces, no lo averigüé, no sé cuántas veces aparece en la Biblia, pero Él siempre es todo. Todo lo puedo en Cristo, el que me fortalece. Al que cree, todo le es posible. Y también es el Dios de la nada.
Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces Él es un Dios del todo. Entonces nos da el diagnóstico, nos da de lo que estamos sufriendo, de lo que estamos padeciendo, pero obviamente también nos da la solución. Obviamente en el mismo sitio, en la palabra de Él, Él nos da la solución de todos nuestros problemas. Y una de las cosas que me decía el Señor que tenemos que hacer para no olvidar esas promesas y por ende no perder la esperanza, porque nosotros perdemos la esperanza es porque olvidamos las promesas de Dios. Una de las cosas que me decía era que tenemos que escuchar atentamente. Esa es la primera estrategia que me dio el Señor, que es escuchar atentamente al Señor. ¿Por qué escuchar atentamente al Señor? Porque en Romanos 17 dice que así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Obviamente eso lo sabemos, lo entendemos, ¿no? Pero cuando me decía el Señor, es escuchar atentamente, porque obviamente los apóstoles habían escuchado al Señor todo esto que le habían dicho, pero no estaban atentos. Una cosa es oír y otra cosa es estar atento, a estar enfocado en lo que se está diciendo. Por eso yo cada vez que vengo a la iglesia, cada vez que estoy acá, yo que voy a sentarme ahí, que va a empezar el culto, yo le digo al Señor, Señor, quítame de mi mente cosas que me desenfoquen, porque yo sé que Él me va a hablar, yo sé que me va a hablar, pero yo necesito estar atento. Yo le digo, a través de la alabanza, a través del que predica, o a través del que da la ofrenda, o a través del que da el devocional. Pero yo le digo, Señor, ayúdame a quitarme mi mente de todas esas cosas que no, que me entretienen y que me desenfocan, ¿no? Y en Proverbios 4, 20, 21, parte de la palabra de Dios dice que tenemos que escuchar atentamente. O sea, que dice, hijo mío, atiende a mis consejos y escucha atentamente lo que te digo. O sea, Dios nos lo dice en la palabra, que debemos escuchar atentamente, no entretenernos en otras cosas. Una de las cosas que yo veía en la historia de los apóstoles era que Pedro, por ejemplo Pedro, que era el que salía en una parte de la Biblia, en 26:33, me di cuenta que Pedro, el apóstol Pedro, había escuchado al Señor, pero no estaba atento. ¿Por qué? Porque estaba atento a otras cosas. En Mateo 23, él dice, porque el Señor le dice, bueno, como está escrito, el pastor será entregado a muerte y sus ovejas serán dispersas. Eso él lo dijo también. Pero Pedro, como estaba pendiente en otra cosa, él tenía una personalidad muy parecida a la mía. Él siempre quería como quedar bien con el Señor, ¿viste? Él quería hacer como que, bueno, siempre soy yo. Aparte me dijo que yo era la roca, que en mí se va a edificar la iglesia. Entonces yo por ahí soy uno de los preferidos, uno de los más allegados, ¿no? Y lo rudo es que después Pedro, en vez de, no sé, capaz preguntarle al Señor, ¿y esto es verdad, Señor? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo esto? No, él le dijo, no, Señor. Se irán a dispersar ellos, te irán a abandonar ellos. Yo no te voy a abandonar, jamás te voy a abandonar. Yo, patria o muerte contigo. Si tú te mueres, yo me muero. Y así. Y después, bueno, fue que el Señor que le dijo, no, dale Pedro, no es tan así, me vas a negar 3 veces. Como por cierto pasó. Pero viste que Pedro era como pendiente de ser siempre ahí, ¿entiendes? De resaltar. Tal vez eso lo entretuvo de lo que de verdad quería decir el Señor. Y a veces a nosotros nos pasa también. Nos entretenemos con otras cosas y no estamos atentos a lo que nos dice el Señor. Porque el acordarnos de la promesa, porque vamos a repasar un poco de lo que es la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si nosotros tenemos una promesa de parte de Dios, obviamente tenemos que estar
Tenemos que tener la certeza y la fe de que Él nos va a cumplir esa promesa o de que Él va a cumplir esa promesa. Pero también dice la palabra que la fe sin obra es, ¿qué es? Muerta. Puedes tener mucha fe, pero si no haces nada, no pasa nada. La fe queda ahí, en pura fe. Pero ¿qué pasa? El recordar las promesas te aumenta la fe y eso te lleva a una acción. Es más, de hecho, nada más el recordar las promesas, por ahí no puedes creer, pero nada más el recordar las promesas te hace llevar a una acción. Hay versículos en las palabras que se utilizan mucho en la ofrenda que dice, probadme ahora en esto. O sea, Dios está diciendo, yo sé que no me creen mucho, yo sé que no me creen mucho, pero pruébenme, a ver si yo no abriré la puerta de los cielos y le daré todo lo que ustedes piden hasta que sobreabunde. Pues lo dice. O sea, Él sabe que a veces nosotros no vamos a creer mucho en las promesas, por más espirituales que seamos, hay una cosa que dice, y será. Y bueno, el Señor te manda y te dice, pruébame a ver. Bueno, tal es así, lo curioso de estar atento y de recordar las promesas para que te lleve a una acción, que sabes quiénes sí recordaron esa promesa del Señor y accionaron, no creían en la promesa, pero sí se acordaron de la promesa. Los fariseos. Los fariseos en Mateo 27, 62 al 67, no se los voy a leer todo, pero se lo voy a repetir para que lo lean en su casa. La dejo con esa curiosidad. Mateo 27 del 62 al 66. Les resumo la historia. Crucifican a Jesucristo. Sabe que José de Arimatea le pide que para él bajarlo y él hacerle todas las cuestiones que se hacían en ese tiempo y sepultarlo, obviamente. Después de esto, al día siguiente, los fariseos, lo curioso es que eran los fariseos, los que no querían al Señor, lo que nada más estaban por ahí esperando que cayera en algo, pero ellos estaban pendientes de todo lo que decía el Señor, claro, para hacerlo tropezar y para acusarlo de algo, pero estaban atentos. Y el recordar esa promesa lo llevó a una acción. Fueron donde Poncio Pilato, que es donde aparece la historia que les acabo de nombrar en ese capítulo. Fueron donde Poncio Pilato y le dijeron, nosotros recordamos que aquel mentiroso, se referían al Señor, que aquel mentiroso dijo que él iba a resucitar al tercer día. Ayúdanos ahora, le dicen a Poncio Pilato, a colocar una guardia en el sepulcro donde lo enterraron y a sellar el sepulcro. No vaya a ser que sus discípulos vengan en la noche, se roben el cuerpo y al día siguiente le digan a la gente, el Señor resucitó. Y dijo, no vaya a ser que esta segunda mentira vaya a ser peor que la primera. Mi abuelita decía que no vaya a ser que el remedio sea peor que la enfermedad. Más o menos eso fue lo que quisieron decir. Pero es sorprendente, los fariseos sí le creían al Señor. O sea, no le creían, pero acordaban de lo que él había dicho, porque estaban pendientes de todo lo que decía para buscar, y los apóstoles no. Y a veces nos pasa a nosotros. A veces nos pasa a nosotros que hay gente que de afuera, que no tiene a Cristo en su corazón y recuerda más a Dios o las promesas de Dios que nosotros. En mi trabajo he visto gente que no tiene a Cristo en su corazón y dicen, este fin del mundo la Biblia lo dice. ¡Wow! A nosotros nos da miedo decir eso, porque no, que va a pensar la gente, va a agarrar, y ellos sí, y es que esto es fin del mundo, está escrito en la Biblia, y no son cristianos, sé que no son cristianos, y ellos lo saben, y a veces uno no se le acuerda, no esa precisamente no, pero otras promesas uno las olvida. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que escuchar atentamente al Señor en su palabra. Dice esta, cuando nosotros estemos leyendo, por eso es que el Señor dice, tú cuando vayas a orar o tú cuando vayas a leer la palabra, enciérrate en tu cuarto. Por ahí no es literal, pero agarra, es un momento de intimidad, que te dediques simplemente a eso. Y lo que no entiendas, pregúntaselo. Yo le pregunto, yo no entiendo esto, no sé por qué. A veces me responde, a veces no me responde, y así. Pero tenemos que estar atentos cuando estamos leyendo la palabra, tenemos
estar atentos cuando venimos a la célula, tenemos que estar atentos cuando venimos acá a la iglesia, que no nos importa el que está al lado, el calor. Me dijo una hermana en el ¿cómo se llama? En el campamento de los preadolescentes, dice, uy, en el infierno hace más calor, ¿no? Y sí, en el infierno hace más calor, así que, pero que nada nos desenfoque de lo importante que es la palabra de Dios. Tenemos que estar enfocados en la palabra de Dios. Ahora, otra de las cosas que el Señor ponía en mi corazón que tenemos que hacer para no olvidar sus promesas es confiar en Él. Esa es la segunda cosa que el Señor me decía que tenemos que hacer para que no olvidemos las promesas. ¿Por qué? Porque en Hebreos 10:23, a ver si lo ponen ahí, Hebreos 10:23. Dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos. ¿Por qué? Porque fiel es el que hizo la promesa. Cuando dice mantengamos firme, porque fiel es el que hizo la promesa, eso se traduce simple y llanamente en confianza. Debemos confiar en el Señor, que es el que cumple las promesas, o fue el que hizo la promesa. No en las promesas, en el que hizo la promesa. Y yo, para que en una relación haya confianza o una relación sea efectiva, la comunicación tiene que fluir. O sea, estamos en el primer punto, vamos a escuchar atentamente al Señor. Bien, ahí vamos bien. Ahora, ¿vamos a confiar en el Señor? También. Pero para confiar en el Señor tenemos que conocer al Señor. Porque imagínense ustedes que ahorita salen de aquí a la iglesia y se consiguen a cualquier persona por ahí que no la conoce y le dice, por ejemplo, Mauro, bueno, no te va a decir Mauro porque no te conoce, te va a decir, joven, ¿usted me puede prestar 100,000 pesos? La semana que viene, se lo prometo, se lo pago. Mauro, ¿se lo prestaría? No lo conoce. Tú sí, genial. Yo no lo conozco, no sé quién es, no confío en él, ¿no? Pero pasa con el Señor también, a veces no confiamos porque no lo conocemos de verdad. Y para conocer a una persona, la comunicación tiene que fluir, la comunicación tiene que ser efectiva, y para que la comunicación tenga que ser efectiva tenemos que escuchar atentamente, como me decía el Señor en el primer punto, pero también tenemos que hablar con esa persona. Tiene que ser bimetral la comunicación. Yo voy a poner un ejemplo personal. Le pedí permiso a mi esposa antes de hacerlo porque, bueno, pasan cosas después. Yo me acuerdo que antes del Señor mucho, que yo le decía, mi amor, porque a veces, ¿viste?, las cosas se complican como en toda pareja. Amor, vamos a hablar. Bueno, nos sentábamos en la mesa, ¿qué más? Hacíamos un par de cafecitos y nos sentábamos a hablar. Y yo empezaba, ¿viste?, me desbordaba porque, como se podrán dar cuenta, y los que me conocen más aún, tengo facilidad para hablar. Tal es así que mi líder Coqui, lo voy a mandar al frente, me dijo, che, el tiempo, fíjate. Bueno, y yo me explayaba y hablaba con mi esposa y dale, bla, 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 bla. Allá en Venezuela, yo no sé si aquí existieron, pero allá en Venezuela habían unos animalitos, por lo general eran perritos de adorno, que ponían en los carritos, que los perritos movían nada más la cabeza, ¿sí? No sé si aquí existieron, pero allá sí lo tenían todos los colectivos y los autos particulares lo tenían. Bueno, yo le decía, pareces un perrito de eso. Le digo, ¿tú lo que haces? Bueno, y fue repetitivo y todas las veces que nos sentábamos a conversar era lo mismo. Hasta que yo un día le dije,
amor, esto es como incómodo, le digo yo, porque yo te digo, vamos a sentar a conversar y hablo soy yo nada más. Yo sé que me gusta hablar, pero también quiero escuchar tu opinión, o sea, porque no opinas, porque no dice algo, ¿te parece, no te parece? Y a lo que ella me respondió, ¿quieres saber la verdad? Y yo, sí, por favor, claro que sí. Bueno, lo que pasa es que cuando yo hablo y difiero de cualquier cosa que tú digas, te enojas. Empiezas a gritar, empiezas a insultar, y te pones grosero. Y entonces digo, ¿para qué opino? Mejor no opino. Y eso fue como un mal de yo. Bueno, lo intenté mejorar, fracasé obviamente. Tuve éxito, fue gracias al Señor que me explicó esto también. Y así tiene que ser nosotros con el Señor. También tenemos que hablarle. Y hablarle sinceramente, sin tapujo, sin vergüenza. No le estoy diciendo sin vergüenza a ustedes, no. O sea, sin pena alguna. Total, él ya lo sabe todo. Yo a los preadolescentes, cuando le doy la célula, le digo, cuando su mamá les pregunte qué estaban haciendo el martes, díganle, ya sabe. ¿Para qué mentirle? Díganle, se van a enojar más porque lo están chambeando, ¿no? Díganle, bueno, sí, me quedé un rato jugando fútbol con mis amigos, ya lo saben, entonces ¿para qué mentirle? Lo mismo pasa con Dios, ¿para qué le vamos a mentir? Si Él ya lo sabe. ¿Por qué es esto? Porque lo dice la palabra, que Él antes de que llegue la palabra a nuestra boca, Él ya sabe lo que vamos a decir. Entonces no vale la pena, no es factible, no es efectivo tratar de mentirle a Dios. Todo lo contrario, se enoja. A veces uno dice, no, Señor, es que yo amo a tal persona. Mentira, no la amas. Y el Señor le enoja. Ahora, si tú dices, de verdad, no la soporto, Señor, pero yo sé que tu palabra dice que tengo que soportarla, entonces ayúdame a soportarla. Y ahí el Señor te ayuda a soportarla. Llegas un día a la iglesia o a tu trabajo y dices, pero yo no había visto este detalle de esta persona, me agrada este detalle de esta persona, y pasa. Pero si nosotros le decimos, yo amo mucho a esa persona, y entonces, y si la ama, entonces, ¿para qué la voy a cambiar? ¿O para qué voy a hacer resaltar ese detalle en el tuyo? La ama. Mentira. Entonces el mentirle a Dios o el no hablar con Dios, que es peor, nos trae eso, que Él no pueda obrar en nuestras vidas y que no pueda cumplir las promesas que Él hizo en su palabra. Entonces, otra de las cosas que decía era eso: tienes que hablar conmigo, tienes que abrir tu corazón a mí, sinceramente, sin tapujo. Y uno de los mejores ejemplos fue el Señor. El Señor, dice la palabra, que en el Getsemaní, Él fue a orar con el Getsemaní y se llevó a sus discípulos. Vieron al que le dije que Pedro, que él nunca lo iba a abandonar. Bueno, resulta que mientras el Señor oraba, Pedro se durmió, valga el detalle, ¿no? Se veía que no lo iba a abandonar y se durmió. Bueno, se fue al Getsemaní, se fue a orar y le dijo, Señor, haz pasar de mí esta copa. Le dijo, palabras más, palabras menos, no quiero hacerlo. ¿Porque no nos amaba? No, porque tenía miedo, obvio. Dice la palabra que Jesús se hizo hombre para padecer lo mismo que nosotros: miedo, tristeza, dolor, rabia. Y en ese momento tenía miedo, porque aparte Dios le reveló absolutamente todo con detalles lo que le iba a pasar. Obvio que le iba a dar miedo. Tal fue el miedo que dice una parte de la palabra que lloró lágrimas de sangre, y está comprobado. A las personas que están condenadas a pena de muerte en los países donde existen, dicen que muchos de ellos de la tensión, de la presión, lloran literalmente lágrimas de sangre. O sea, comprobando que lo que pasó al Señor en el Getsemaní era por esto, era tanta la presión que tenía de todo lo que le iba a pasar, y que se atrevió y le abrió el corazón a Dios y le dijo, no quiero, me da miedo, tengo temor. Y entonces, si Él es nuestro ejemplo, entonces nosotros también tenemos que hacerlo, porque nosotros tenemos que imitarlo a Él. Nosotros tenemos que imitar al Señor. Y luego en la crucifixión, esa es una imagen muy fuerte en mí cuando la leí y cuando la viví, en el sentido de que me voy al sitio que el Señor está crucificado ya después que le hacen todo, casi ya al morir,
y dice, Elí, Elí, lama sabactami, que dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero con ese desgarro del corazón, se sentía abandonado. ¿Y cuántas veces no nos pasa a nosotros? O bueno, a mí. Yo a veces me siento que el Señor como que, ¿qué onda? Como que me abandona. Como digo, a mí no me gusta hacerme más espiritual que nadie. Y la palabra me da esa licencia de abrir mi corazón. Lo mismo que decía la hermana hace rato, como un niño, ser sincero. Yo a veces siento que el Señor me abandona, sí. Y al principio me sentía el culpable por eso. ¿Cómo voy a sentir que Dios me va a abandonar? El Señor lo sintió. Era tanto el dolor, era tanto el sufrimiento que dijo, Dios, me abandonaste, ¿por qué? Y a veces nosotros nos sentimos. Entonces, con esa misma sinceridad que el Señor le habló, nosotros también. No está mal, como dijo un predicador, no está mal estar mal. Está mal es tratar de ocultarlo, eso sí está mal. Y sobre todo a Dios, que es el que tiene la solución. No tenemos por qué ocultar. Si te sientes mal, díselo. Si te sientes triste, díselo. Si tienes rabia, si tienes odio, si tienes rencor, díselo. Porque Él es el que tiene la solución a ese problema, pero Él necesita que tú se lo digas, porque el decírselo y el pedir su ayuda es darle permiso para que Él obra, porque si no, hasta que nosotros no le demos permiso, Él no puede obrar. Y por último, dejé, no sé si lo mejor, pero por lo menos fue lo que más me llegó a mi corazón, que me conmoví mucho. Y como la anterior vez que estuve aquí parado, le pedí al Señor no conmoverme tanto para aguantar un poco el sentimiento, pero cada vez que el Señor en este punto me recalcó, y eso me retorció cosas por dentro, ¿no? Me dijo, hijo, y la última cosa que tienes que hacer, o que tienen que hacer como hijos, es cumplir su voluntad. La tercera cosa que tenemos que hacer es cumplir su voluntad. Difícil. ¿Por qué digo esto? Pues en Hebreos 10:36 vamos a ver lo que dice este versículo. Le hablaba Pedro, el apóstol Pedro, a los hebreos, a los judíos que habían creído en el Señor. Le decían, ustedes necesitan perseverar. ¿Para qué? Después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Ahora me voy a incluir yo. Nosotros necesitamos perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, recibamos lo que Él nos ha prometido. ¿Y por qué digo que esta palabra me dio mucho ahí? Me dio mucho en mi espíritu, en mi alma. Porque yo siempre me he jactado, mi mamá está ahí, mi esposa, mi padrastro. Nosotros en Venezuela vivíamos en un sitio bien difícil, muy complicado, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de muchas cosas. Y eso me hizo como crear una habilidad de supervivencia, ¿viste? No voy a detallar cuál es, porque no es una jactancia, sino que en el momento tenía que usarlas para poder sobrevivir ahí. Es tener que pasar en medio de gente peligrosa
y saludar, ¿viste? Ahora, saber a quién saludar, saber con quién estarse y saber con quién no. Y todo eso fui creando. Pero, ¿qué pasa cuando crecí? Todo decía que era yo. Yo era el que tenía esa habilidad de saber sobrevivir. Luego, a los 16 años, trabajé con un señor que considero yo, fue uno de mis mentores, primeros mentores, tal vez sin saberlo, tal vez sin quererlo, tuve la oportunidad de decírselo. Hoy en día está en la presencia del Señor, él era cristiano, el señor Ricardo. Él me ayudó a crear el hábito de leer. Yo trabajaba en una óptica que él tenía y me dice, en tus tiempos libres, lee. Y ya nada, pero es que a mí la lectura me parece aburrida. Bueno, te voy a buscar libros que no te van a aburrir, para que empieces. Y me buscaban unos libros con unas historias, una cosa que me entretenía, ¿viste? Y él hizo o ayudó a que yo creara el hábito de lectura y de ahí no paré más. Y yo leo y leo y leo y leo. A veces me cuesta, obviamente, pero leo y leo. Y ya yo a los 22 años era mucha la lectura que yo tenía en mi mente. Pero ¿qué pasa? Para ese entonces no tenía la revelación del Señor de que todo lo que somos nosotros es lo que entra en nuestra mente, es lo que vemos, es lo que escuchamos. No sabía, yo leía de todo, literalmente de todo. Entonces, claro, a los 22 años había leído tanto que aparte tenía un revolún aquí en mi mente de cosas. Y aparte me hizo hacer esa persona engreída, ¿viste? Yo sé, es más, me jactaba de eso. A veces me decían, no, que tú no sabes. Yo le digo, a ver, ¿cuántos libros te has leído en tu vida? Y nada, bueno, 2, es lo que me mandaron en la secundaria. Y bueno, yo a esta edad ya te llevo como 20 de diferencia más o menos. Yo me jactaba de eso, ¿viste? Pero cuando llegué al Señor, escuché la historia de un hombre que primero le tenía así como que medio cosa que era el apóstol Pablo, porque era como, ¿viste? Era como muy parecido a mí, ¿viste? Engreído, sabía, decía como cosas como que yo aprendí a los pies de Gamaliel, esas cosas así, porque era un tipo que sabía, era un fariseo que sabía. Y tenía como que esa, y después más adelante dice, pero yo todo ese conocimiento que tengo lo tiro por la basura, porque no me sirve, para las cosas del Señor no me sirve. Yo lo que tengo que leer es acá, porque si bien aquí están las promesas del Señor, pero también están sus mandatos, y esas son las partes que a mí a veces se me hace muy difícil, porque yo leo la palabra y veo sus promesas, pero también veo sus mandatos, pero cuando voy a cumplirlos me cuesta un montón. Pero lo bueno del Señor que dice en su palabra, hay un versículo que dice, ayúdame a hacer tu voluntad. Una de las voluntades del Señor, uno de sus mandatos es que nos tenemos que mantener en santidad. Palabra que hoy en día no se habla, no se dice por pena, porque qué van a decir, porque se va a ofender. No se habla. No se habla de santidad, no se habla de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no, y se ofenden y se van. Pero hay que hablar, está acá. No es cosa que estamos diciendo nosotros, no es cosa que yo estoy diciendo, está acá. La palabra dice que sin santidad, ¿qué pasa sin santidad? No vamos a ver al Señor. Lo dice ahí, no lo digo yo, no lo dice tu líder, no lo dice el pastor. No, lo dice ahí. Tenemos que mantenernos en santidad. Pero como digo, Él manda a hacer las cosas, nos dice cómo hacerlas y nos ayuda a cómo hacerlas. Cuando en el Padre Nuestro el Señor dice que es el modelo de oración, dice, Señor, no nos dejes caer en tentación. Él deja en claro 2 cosas ahí si nos ponemos a ver. 1, la tentación va a existir. Y 2, vamos a querer caer en ellas. Sí, ¿es humano o no? O solo yo nada más a veces quiero caer en tentaciones. Tal vez mis tentaciones sean distintas a las de ustedes, pero yo a veces también me veo tentado en caer en ellas. Y Él nos dice,
Ayúdanos a no caer en tentación. Y volvemos al primer punto, al segundo punto. Hablemos con Él. Ayúdanos, Señor, con esta tentación. Ayúdanos con esto que no puedo cambiar. Por ahí, como decía la hermana, por ahí puede ser la falta de perdón. A veces uno a ese tipo de heridas le echa tierrita, ¿viste? Como para no enfrentarse a ellas, pero no sanamos y no perdonamos nunca. Y nos perdemos el gozo del Señor, que es el que nos fortalece, por andar amargado, por andar con rencor. Entonces tenemos que hacer su voluntad. Señores, nos conviene hacer su voluntad. Y aunque esto sea difícil, o por lo menos a mí se me hace difícil, ojalá que ustedes no, Él está ahí también para ayudarnos. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ahí, los que quieran. El Señor respeta la decisión de cada quien. Obviamente nosotros aún más. Por eso yo no obligo a nadie. Yo le predico la palabra, le invito a la célula, le digo, pero el que no quiere, no quiere. No obligo a nadie. ¿Por qué? Porque el Señor no obliga a nadie. Él dice, yo toco la puerta y si me abren, yo entro. Y si no me abren, no entro. Entonces, si Él no obliga a nadie, ¿por qué yo tengo que estar obligando a alguien? No. Por eso en este momento, el que quiera recibir del Señor esa ayuda, esa fuerza para poder hacer su voluntad, pónganse de pies y vamos a orar. Vamos a orar al Señor para que nos ayude, para que nos ayude a hacer su voluntad. Ahí vamos a poner esta oración para conectarnos con Él por medio de la adoración. Y ahí en tu mente, no hace falta que te escuche nadie, porque total, el que está a tu lado no te va a ayudar. El que te va a ayudar es papá. Él sí. Él quiere y Él puede ayudarnos. Ahí donde estás, ábrele tu corazón. Así al principio, como cuando pensamos el culto, cuando empezamos la predicación. Ahí, ábrele tu corazón. Ahí, como dice la oración, a veces el Señor nos quebranta o nos permite llegar al quebrantamiento para poder acercarnos a Él. A veces estamos pasando por situación de incertidumbre, de miedo, de decirle, Señor, tengo tanto miedo, Señor. Tengo tanta incertidumbre de no saber qué es lo que pasa y eso me hace que me desenfoque, que me estanque. Tal vez quiera decirle como le dijo el Señor ahí en la cruz, ¿por qué me has abandonado, papá? Díselo. Si sientes que te abandonó, díselo. Dile, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y Él después te va a responder, sí, te va a decir, no, yo no te he abandonado, estoy contigo. Dile que estar con Él, que relacionarse con Él es lo más bello que te ha pasado en tu vida. Yo debo confesar que los momentos de más intimidad con el Señor, lamentablemente han sido en los momentos de mayor quebranto y de mayor aflicción en mi alma. Pero saben que yo, si tengo que vivir otra vez el quebranto, para sentir esa presencia que sentí en ese momento, no me importa. Yo cuando estoy quebrantado, cuando estoy afligido por algo, yo a pesar de eso me siento alegre porque yo digo, es un llamado tuyo a que vaya a la intimidad contigo. Y ustedes tenemos la oportunidad todos los días, porque la misericordia de Dios son nuevas todos los días. Todos los días tenemos la oportunidad de acercarnos a Él, de tener esa intimidad, de tener esa cercanía con Él, de abrirle nuestro corazón y hablarle y decirle y pedirle. ¿Y por qué no reclamarle también? A veces cosas que nos pasan y que creemos no merecer. Y también ahí en cada día cuando vayas en la intimidad con el Señor,
Pidámosles que nos ayude a hacer su voluntad. Que no queremos, porque nuestra humanidad, nuestra carnalidad no nos permite muchas veces hacer su voluntad. Pero si nosotros le pedimos ayuda, le pedimos perdón, Él viene. Él es nuestro pronto auxilio, lo dice la palabra. Creamos en eso. Creamos en sus promesas, pero también creamos en su corrección. Si Él nos corrige es porque nos ama y porque quiere el bien para nosotros. ¿Duele la corrección? Sí, duele. Obvio que duele. La palabra dice que nadie se está rebosando de alegría cuando lo están corrigiendo. Tus hijos, cuando lo estás corrigiendo, no están alegres, no están contentos, no, están molestos, están tristes. Así nos sentimos también cuando el Señor nos corrige, pero es para nuestro bien, porque nos ama. Él no quiere que vivamos las consecuencias del pecado, que es muerte. Yo a veces estoy en momentos en que yo digo, nada más, no me queda otra cosa que llorar. Y siento que le escribo una carta a Dios y la firmo con la tinta de mis lágrimas porque no me salen las palabras. Lo bueno es que Él entiende. Él entiende tus lágrimas. Él entiende tu sinceridad. Él te entiende cuando tú caes. El Señor no cuenta cuántas veces nos caemos. No. El Señor cuenta las veces que nosotros nos dejamos levantar por Él. No está mal caerse, es natural caerse. Yo a diario me caigo. Por eso a diario tengo que ir a la misericordia de Él. Son nuevas todos los días. No se pueden acumular. Aprovechémoslas todos los días. Pidámosle ayuda a Dios para que podamos hacer su voluntad. Gracias. Gracias, Padre. Ahí donde estás, dile gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por comprendernos. Gracias por no apartarte de nosotros, aun cuando damos razones para que te aparte. Tú siempre estás ahí. Gracias, Señor, por morir ahí en una cruz. A pesar de que tenías miedo, lo hiciste. Gracias por darnos esa hermosa enseñanza de que tenemos que obedecer a Dios, a su palabra. Gracias por ayudarnos a estar en santidad. Gracias por ayudarnos a hacer su voluntad. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor. En el principio, Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te